aquí la grabación, les voy contando que normalmente los videos quedan en Instagram TV y también se están subiendo en YouTube. En YouTube se suben días después porque tenemos que coordinar pues la logística, pero normalmente se los pueden encontrar digamos que la siguiente semana en YouTube. Entonces para que sepan que también van a estar ahí y que normalmente también hago un artículo o varios artículos, por ejemplo en este caso van a ser varios artículos de resumen o a veces no es ni siquiera resumen sino un poquito más de profundización para que ustedes también vean algunas fuentes bibliográficas y puedan mirar unos conceptos de una forma más clara que de pronto en el en vivo no siempre quedan tan claros. Bueno, entonces ahora sí, quiero que iniciemos y les voy a contar como la estructura de lo que vamos a hablar hoy para que ustedes sepan más o menos cuáles van a ser los momentos y puedan ir mirando qué tipos de preguntas o de cosas vamos abordando. ¿Listo? Va a haber una sesión de preguntas, pero digamos que durante el proceso lo más probable es que ustedes vayan surgiendo algunas preguntas, yo les voy diciendo si yo la anoto acá y la respondo al final o si la respondemos en ese momento, dependiendo del contexto en el que estemos con la información. Entonces, la primera parte vamos a mirar definitivamente que no es ansiedad. O sea, cuando hablamos de ansiedad por la comida, que no entra ahí, que no es ansiedad, porque eso genera una confusión muy grande y termina generando ansiedad. Entonces, muchas veces se relacionan dos o tres de estas cosas y terminamos teniendo varias cosas juntas, ¿cierto? Pero muchas veces el tema de pensar que tengo ansiedad me genera realmente ansiedad y no me permite hacer un proceso consciente. Entonces, por eso en la primera parte vamos a ver que no es ansiedad. Después vamos a hablar de que sí es ansiedad, de cómo es esa relación de la ansiedad con el exceso de alimentos o con el consumo compulsivo de ciertos alimentos, cómo se puede afectar a veces más ese proceso y qué tener en cuenta cuando vamos a elegir qué comer en esos momentos. Y finalmente vamos a hacer una sesión de preguntas que terminará pues con el cierre donde hacemos unas conclusiones. Entonces voy a iniciar con la primera parte donde voy a hablar de que no es ansiedad, es decir, qué cosas son diferentes a la ansiedad que nosotros confundimos con la ansiedad por la comida o por el comer por ansiedad, ¿cierto? Porque creemos que el querer picar, el tener esa sensación de que necesito comer y necesito comer, siempre es ansiedad. Entonces, lo primero, que es lo más común, pero lo que menos hacemos consciente, se llama adicción por el azúcar. Yo creo que este término lo he mencionado en varias ocasiones porque es algo que tenemos que tener muy presentes cuando no hemos todavía hecho un proceso de desintoxicación y de reconexión con nuestro cuerpo. Cuando yo les digo desintoxicación, no crean que les estoy mandando a que tomen cosas raras, no, yo realmente no puedo hacer ese proceso. Si ustedes lo hacen con alguno de los profesionales de la salud, sean los que son de mi equipo o sean otros que ustedes conozcan, probablemente eso va a ser una de las fases que ellos les van a poner a hacer. Pero en lo que yo manejo, que es un tema de conciencia, es dejar de comer lo que te tiene con la adicción, ¿cierto? Eso también es un proceso de desintoxicación donde el cuerpo se va a limpiar. Entonces, ¿a qué se refiere esa adicción por el azúcar? Se refiere a un proceso que es psicológico y ya en muchas investigaciones se ha venido revelando que también podría ser, no es todavía, digamos que algo claro, pero que ya viene dándose muchos indicios de que podría ser algo fisiológico, porque el azúcar, y no, cuando hablo de adicción por el azúcar no me refiero solo al azúcar, sino a muchos de los endulzantes sintéticos, pero también a muchos modificadores de la percepción del sabor, que son sustancias que se utilizan como aditivos en la alimentación. La más común se llama glutamato monosódico y que producen unas reacciones a nivel del cerebro, tanto en la liberación de ciertas hormonas que producen placer, como en la supresión de la sensación de saciedad que hacen que desarrollemos una adicción fisiológica. Todo eso se viene estudiando y yo no les puedo decir que esto es concluyente y que eso ya está dicho porque todo eso se viene revisando, pero ya hay muchas investigaciones que desde hace bastantes años, 2007, 2012, incluso en el 2017 se comparó con el tipo de adicción que produce la cocaína. Entonces voy a hacer referencia específicamente al azúcar, pero les menciono estas otras sustancias porque muchas veces el cerebro usa esas otras sustancias para compensar, es decir, para que tú te sientas bien, para generar la misma satisfacción del placer y poder, digamos que darle un lugar a esas sensaciones placenteras y todas esas
neurotransmisores que se liberan. Entonces el azúcar es uno de los principales y se menciona y se dice adicción por el azúcar, o yo lo menciono así porque es el que más se consume, y esa es una realidad que tenemos que tomar conciencia ya, o sea, porque como que la tenemos en el aire, pero no la terminamos de conectar. La mayor parte de los alimentos que les bajan la grasa o que les bajan las calorías tienen o azúcar o endulzantes sintéticos, entonces se produce esa otra reacción. Se producen otras reacciones que también afectan nuestro cuerpo, pero que para el caso de lo que nos compete hoy, nos hacen generar ciertos tipos de adicción. Entonces, cuando yo estoy consumiendo azúcar constantemente, en mi cuerpo empieza a liberar dopamina y hay unas reacciones bioquímicas a nivel del cerebro y del sistema nervioso que hacen que yo tenga un momento de placer. Eso no es malo, comer azúcar no es malo, lo malo es que lo comamos constantemente, y lo malo es que no nos hacemos conscientes que cuando hablamos de azúcar no estamos hablando solamente de la cucharada de azúcar que yo le echo al chocolate, al café, al jugo. Estoy hablando de que las salsas tienen azúcar, de que los productos empacados tienen azúcar, de que los productos light tienen azúcar, de que los productos saludables muchos tienen azúcar, de que las mismas muchas marcas de leches de almendras, de productos que consideramos sanos, tienen azúcar. Entonces cuando yo veo la suma de todo eso y empiezo a caer en cuenta de que es que la cantidad que yo le pongo de esos ingredientes a mi cuerpo es desbordante, entonces yo sí puedo crear un comportamiento repetitivo lo suficientemente fuerte para que todas esas reacciones que hay en mi cerebro a nivel no solamente de la dopamina, sino de otros neurotransmisores, causen unas, digamos que unos desórdenes o unas reacciones que finalmente desencadenan en que yo me desensibilice de ese sabor y busque más y más. Es decir, es muy similar a ciertas drogas, donde tú al principio tienes un efecto, pero a medida que pasa el tiempo la sensibilidad disminuye, tú te haces más tolerable, cuando lo consumes no sientes el mismo placer, entonces necesitas consumir más cantidad y más cantidad y más cantidad, al punto que tú desequilibras completamente todo ese funcionamiento a nivel de neurotransmisores. Y eso se llama el sistema de compensación. Además, también ha habido algunos estudios que dicen que hay una supresión de unas glándulas que son las que controlan la saciedad. Entonces también eso hace que uno quiera comer y comer más. Eso ya está muy estudiado en el tema del glutamato monosódico, pero apenas se viene estudiando o por lo menos publicando los resultados en el tema del azúcar. Miren que son muchas cosas, que no son solamente el placer y la adicción que puede causar a nivel psicológico, sino que también está a nivel fisiológico, y por eso es que ese proceso de desintoxicación muchas veces no es fácil. Entonces creemos, no, yo no soy capaz, yo prefiero comer así y así me voy a morir. El problema es que esto no solamente causa esos efectos adictivos, sino que como modifican la percepción del sabor de tus papilas gustativas, hacen que tú pierdas el gusto por muchos alimentos que sí son saludables. Lo más común es que las personas que tienen una fuerte adicción por el azúcar no les gusten los vegetales. Digo lo más común porque también pasa que hay personas que son muy adictas al azúcar y aman los vegetales. Como les digo, cada organismo es distinto y no siempre las reacciones sean iguales en todos los cuerpos. Pero esto es muy común en los niños, que eso lo mencionamos en el en vivo pasado. Y cuando es un niño de pronto no es tan fácil de manejar, pero nosotros como adultos sí podemos ponerle un par y decir, voy a desintoxicar mi cuerpo, voy a rehabilitarme y dejar el consumo de ese tipo de alimentos. ¿Cuál es el problema? Que como se refuerza un sistema cíclico que se vuelve como un círculo vicioso, que se llama o que refieren en la bibliografía como el tema de compensación del placer del cerebro. Entonces cuando yo como azúcar voy generando ese desbalance, pero finalmente cuando yo consumo otros alimentos que me hacen en mi cerebro el mismo efecto del azúcar, como son las harinas blancas o harinas refinadas, por ejemplo, harina de trigo refinada, féculas, almidones, incluso la harina de arroz blanca, es decir, todas estas harinas que son refinadas, que llaman harinas blancas. Entonces, estos almidones, al ser de rápida absorción, porque el cuerpo los absorbe a una velocidad muy similar a la del azúcar, generan la misma reacción a nivel del cerebro. Entonces, tu cuerpo muchas veces no te pide el azúcar, pero sí te pide estar picando
pancito, parvita, entonces hay gente que me dice, yo soy muy parvero, yo no uso mucho la palabra parva, pero ya la estoy usando aquí porque es la palabra con la que se refieren las personas cuando me cuentan. Me dicen, "No, yo dulce no como, pero la parvita sí". Y es que resulta que la parvita tiene esas harinas refinadas, incluso la integral, porque realmente es muy difícil conseguir un panes 100% integrales. Entonces eso hace que la absorción de esos almidones sea rápida y que tú generes la misma respuesta del cerebro. Incluso también pasa con alimentos de alto contenido de almidón, como por ejemplo la papa. Esa es la razón por la que en muchos procesos de rehabilitación a nivel nutricional, ustedes les quitan esos almidones de alta cantidad perdón, esos carbohidratos con alto contenido de almidón o de absorción rápida, porque eso va a hacer que ustedes puedan realmente recuperar el equilibrio en la forma como está funcionando su cerebro, en la parte de neurotransmisores, pero también que puedan volver a tener la percepción natural de sabor y elegir unos alimentos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una adicción por el azúcar, normalmente presento unos síntomas que son más compulsivos y relacionamos con ansiedad. Muchas veces la adicción por el azúcar produce ansiedad y eso es otra cosa que se viene estudiando. Y en los artículos que voy a publicar en el blog, que son, digamos que como el consolidado de este en vivo, hay algunas referencias que dicen que precisamente el azúcar y estos alimentos muy procesados pueden causar un trastorno de ansiedad o pueden ser, digamos, factor de riesgo. Digamos que no tanto causarla, pero sí un factor de riesgo para muchas personas. Entonces, muchas veces la ansiedad como tal se despierta por la adicción por el azúcar, pero la fuente, la causa es la adicción por el azúcar. Aquí voy a hacer un paréntesis para responderle a Lady. Lady me pregunta que si la papa criolla. Lady, la papa criolla, digamos que no tiene tanto contenido de almidón como las otras papas que son genéticamente modificadas, pero si hay adicción por el azúcar, yo te sugiero que por un tiempo no comas, o la persona que la presente no coma ni papa criolla ni yuca, porque al tener tanto contenido de almidón van a saciar esa sensación. Entonces, para poder regularte durante un periodo que muchas veces se dice que es de 21 días, yo sugiero que sea de 40 días, se eliminen esos tipos de carbohidratos con tanto contenido de almidón. Eso también va a depender del metabolismo de la persona y de su condición médica, porque hay muchas personas que de pronto presenten adicción por el azúcar, pero que si tienen un metabolismo que requiere más carbohidratos, al comer papa, criolla o yuca no sea un problema tan grande. Entonces eso también, digamos que yo estoy hablando de una generalidad, pero eso va a depender mucho del proceso individual de cada persona. ¿Listo? Eh, Lala dice que ama la papa, pues hay que mirar, porque es que ahorita vamos a ver otros temas y vas a ir mirando si realmente es adicción por el azúcar o si es otra cosa. Nati Tamayo, eso lo miramos en las preguntas de ahorita. Listo. También lo del maíz pira. Listo. No, entonces aquí también hago esta otra aclaración que alguien me está preguntando por la stevia. La stevia no genera este sistema de compensación, porque es que la forma como actúan la stevia y la miel de yacón, digamos que en temas de absorción no es igual. Es decir, la absorción de estos nutrientes a nivel del cuerpo no eleva la glucosa en sangre, entonces no se producen toda esa serie de reacciones de las que les hablé. Entonces, normalmente una de las alternativas es usar stevia o miel de yacón. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando la persona presenta una adicción muy alta por el azúcar, realmente no disfruta los alimentos con stevia ni con miel de yacón porque me dice, es que no me sabe dulce. Claro, no te sabe a azúcar. Está tan enganchada y tan adicta al azúcar que cuando prueba otros alimentos y no le saben a azúcar, entonces no le gustan y no los disfruta. Entonces es una transición y también es parte de ese proceso de cambio. ¿Y cuándo se asimila bien el azúcar? Osquidel, ahorita respondemos eso. Pero si me estás hablando del azúcar de mesa, nadie asimila bien el azúcar de mesa. O sea, el azúcar de mesa es un producto refinado, procesado, que no es apto para un consumo constante. Es decir, son productos que son para consumo ocasional, pero que lastimosamente por el desarrollo que hemos tenido en la industria a nivel del estilo de vida, se nos volvió un consumo constante. Entonces, ¿cuándo es apto el consumo de azúcar? No es apto. ¿Cuándo es apto el más consumo de carbohidratos? Ya es diferente si a eso te refieres. ¿Listo?
Entonces eso ya es, ahorita esa va a ser de las que pongamos al final. Tortillas, me dice los tacos también la miramos al final. Listo. Entonces, bueno, continuando con esta primera parte de la adicción por el azúcar, cuando la persona presenta esa adicción, no, normalmente no le gustan esos endulzantes alternativos. Entonces se vuelve muy complejo poder satisfacer esa necesidad con alternativas distintas porque no siempre se suple la necesidad que el cerebro tiene por esa adicción que ya está generada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero es entender que para superar una adicción cualquiera, o sea, si ya han llegado al nivel de que en algunos artículos científicos y investigaciones se está comparando el nivel de adicción por el azúcar con la cocaína, entonces es como en algunos casos he puesto el ejemplo, si tú vas a consumir si tú vas a rehabilitarte de una adicción por la cocaína, tú no le dices a la persona, no, de vez en cuando te comes un poquitico. No, a la persona se le dice, no se puede volver a consumir cocaína. Lo mismo si es una persona alcohólica y lo mismo si es una persona que tenga cualquier tipo de adicción por sustancias que está ingiriendo. La persona tiene que parar y hacer un proceso donde ya no la necesite y el cuerpo se libere de esas sustancias, las saca, las, se desintoxica, así se llama. Entonces, por eso cuando yo hablo de desintoxicación me preguntan cómo, yo le digo, así de sencillo, usted tiene que decir no más y hasta ahí llego y hacer ese proceso. Y ese proceso muchas veces causa algo que llaman la crisis de sanación, que por así decirlo, yo esa palabra pues como que en este caso no la tengo tan conectada porque más que una crisis es un síndrome de abstinencia. Y un síndrome de abstinencia es difícil para algunas personas de pronto es más suave, más leve, pero el síndrome de abstinencia es esa necesidad de que me lo tengo que comer o que muchas veces genera irritación, irritabilidad, rabia, depresión, desespero, porque el cuerpo quiere esa sustancia y tú no se la estás dando. Entonces es normal, son episodios que pasan, no quiere decir que es algo clínico, que tienes que ir al médico, pues si ves que es un tema demasiado fuerte de manejar, podrás, es necesario que lo hagas, pero normalmente no es un tema que requiera manejo médico, manejo clínico, sino que requiere voluntad, disciplina y paciencia. ¿Por qué? Porque es un proceso que tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que libere este montón de cosas que llevas todo este montón de años proporcionándole. Y después de eso va a ser tu decisión empezar a mirar en qué momentos te consumes el azúcar y en qué no. Y también mirar hasta qué punto para ti es posible hacerlo de vez en cuando y no estar otra vez supliendo esa necesidad de volver a entrar en ese ciclo vicioso. Beatriz Mejía me dice que si no comemos papa, yuca o arroz, ¿qué comemos entonces? Beatriz, lo que pasa es que todo esto es un cambio de chip. Entonces esa es la primera pregunta que me dicen, cuando me quitan la papa, el arroz y la yuca, yo ya no puedo comer nada, ¿no? Es que la papa, el arroz y la yuca no son los únicos tubérculos, hay otros tubérculos, hay raíces, hay vegetales verdes, rojos, amarillos, blancos, hay de todos los colores. Entonces esto es un cambio muy grande en una sola clase, una sola sesión, muy difícil como decirte cómo armar un menú, pero es importante sí tener presente que es un cambio a nivel de tu estilo de vida para poder empezar a incorporar cada una de las cosas, ¿cierto? Porque quiere decir eso, ahora yo no les estoy diciendo que nunca más se come papa, arroz y yuca, porque eso es individual, les estoy diciendo que si hay adicción por el azúcar, esos alimentos se deben retirar durante un tiempo para poder que sea más fácil superar la adicción y no en todos los casos. Entonces, esas son cosas que cada uno tiene que ir entendiendo de acuerdo a sus necesidades como tal. El azúcar se puede cambiar por dátiles en semilla o en miel. No sugiero que lo hagas así. Esos dátiles los vas a consumir después de que hayas superado la adicción por el azúcar, porque es que los dátiles, al ser frutas desecadas o deshidratadas, son altos en fructosa y se generan también unos efectos secundarios. Entonces, si la persona es adicta, me va a comer muchos dátiles y eso es lo que está pasando, que la persona adicta al azúcar, entonces ya me reemplaza el azúcar por muchos dátiles o por muchos frutos desecados o por mucho banano, que son alimentos con demasiado contenido de almidón. O sea, que pasa lo mismo que la papa y la yuca. Entonces, mientras haces el proceso de desintoxicación y de que tu cuerpo se adapte a que no se consume tanto azúcar, se puede. Pero realmente estás reemplazando un mal por algo no tan malo, pero no se te quita el vicio. Entonces, cuando vuelves y comes azúcar, vuelves al vicio. Adicta al chicle sin azúcar, que además me inflama. Listo. Muy bien, entonces, eh, continúo. Entonces, esta primera parte es adicción por el azúcar, compulsión por la comida
con azúcar, harinas refinadas o gran contenido de almidón, difícil de controlar, y lo que yo tengo que hacer es un proceso de rehabilitación y desintoxicación que consta de dejar de consumir el alimento. ¿Listo? Y también hay una cosa importante, es revisar de dónde viene ese origen a la adicción, porque la adicción puede ser fisiológica, pero también puede haber un tema emocional que esté ligado a que tú quieras estar comiendo eso y hayas elegido ese tipo de alimentos. Entonces siempre hay un propósito detrás de todo esto. Y cuando tenemos claro ese propósito, es más fácil la gestión. La otra cosa que no es ansiedad, es que me acabas de describir. La otra cosa que no es ansiedad es hambre. Esa es la noticia más maravillosa que muchas personas reciben, incluso algunas de las que están aquí, que han sido mis alumnas, han vivido unos procesos muy bonitos, algunas están en proceso nutricional, otras no, pero muchas veces se logra el proceso de autoobservación. Entonces pasa que muchas veces me dicen, yo trato de comer sano, pero es que yo definitivamente soy muy ansiosa y no soy capaz, y es una preocupación que a veces desencadena ansiedad, pues porque es que todo lo que te genere preocupación puede desencadenar en ansiedad, entonces por eso es que la adicción por el azúcar puede desencadenar en ansiedad, porque es un círculo vicioso, y el hambre puede desencadenar en ansiedad porque tú piensas que eres ansiosa y finalmente terminas desencadenando en esa ansiedad. Entonces resulta que pueden pasar dos de las siguientes cosas o tres de las siguientes cosas. Lo primero es, tú crees que estás comiendo sano, pero realmente no. Entonces a mí me llegan y me dicen, yo como súper sano, yo por la mañana me como una arepita chiquita con queso finés y un chocolate light. Y después me como una avenita finés y después me como el almuerzo y después por la tarde me como una ensaladita de frutas, y yo le digo, vea, primero vamos a ver cuáles son los alimentos saludables y cuáles no, y usted va a caer en cuenta si esas cositas finés que se está comiendo, esas cositas bajas en calorías, sí son sanas, porque muchas veces tienen azúcar, porque muchas veces no tienen azúcar, sino otro endulzante que también produce el mismo efecto de adicción. No todos los endulzantes sintéticos la producen, pero muchos sí, porque muchas veces no tienen endulzante, pero tienen almidones que generan ese mismo tipo de adicción. Entonces creemos que porque es integral o porque tiene una etiqueta que por delante dice saludable, es saludable, y a veces no lo es. Entonces cuando yo no me he entrenado, no sé todavía reconocer los alimentos y no leo las etiquetas, puedo estar comiendo alimentos de baja calidad nutricional, y al comer baja calidad nutricional, entonces no estoy supliendo mis necesidades mínimas energéticas, lo que mi cuerpo necesita tanto para poder tener la energía para andar, es como la gasolina, el combustible que necesitamos, como las materias primas para poder hacer todas esas actividades que tienen que hacer las células, porque es que las células todo el tiempo están en continuo movimiento o en continuo desarrollo, por así decirlo. Entonces, ese es uno de los primeros casos, que la persona cree que se está alimentando bien, pero que realmente está consumiendo alimentos que no suplen su necesidad nutricional porque no son de buena calidad nutricional, o que muchas veces está a punta de harinas refinadas o de este tipo de alimentos, no presenta los síntomas de adicción, es decir, no es algo compulsivo, pero le da hambre porque ya al ratico, pues esos alimentos son calorías vacías, así se llama, son vacías porque es una energía que no tiene materias primas. Entonces es como que yo contrato unos obreros y a esos obreros no les doy adobes, pero les compro todos los días mucho buñuelo y Coca-Cola. Esos obreros no, al mes yo no tengo edificio, pero tengo unos obreros sentados gordos y menos dinero del que tenía. Eso pasa cuando yo no consumo lo que necesito. Tengo calorías vacías que se me van así, el cuerpo dice, pues no me diste nada, los nutrientes que me estás dando no son suficientes, o incluso en algunos casos puede ser que ustedes no estén comiendo ni azúcar, ni harinas refinadas, ni alimentos muy procesados, pero que haya algunas deficiencias nutricionales de nutrientes que específicamente tu cuerpo necesita y que no está recibiendo. Entonces eso da la necesidad de estar picando, de estar comiendo y comiendo constantemente cositas y cositas, y ustedes no entienden por qué, y les genera estrés porque muchas veces son personas que se quieren cuidar. Entonces al final desisten y terminan comiéndose el dulce. En ese caso, yo tengo que empezar a capacitarme, a reconocer de todo eso que estoy comiendo si realmente tiene la calidad nutricional
o mirar si hay alguna deficiencia a nivel de nutrimentos, de nutrientes o de cosas que me estén faltando, y si es necesario, pues ir donde un profesional de la salud que me ayude para poder hacer esa identificación, porque cuando yo no soy capaz de hacerlo solo, entonces no es fácil. ¿Listo? Eso sí, anotación grande. Es muy difícil que tú puedas escuchar tu cuerpo y hacer la autogestión de tu alimentación y observar qué tan sanos son los alimentos si tú, no has si tú todavía tienes adicción por el azúcar o estás comiendo alimentos chatarrita, ¿cierto? Basurita. Esa es la primera parte, por eso empecé con ese. Porque si ustedes no han hecho ese proceso inicial, es muy difícil reconocerse. Lo segundo es que resulta que puedes estar comiendo alimentos saludables, hacer unas buenas ingestas de buena calidad nutricional, pero resulta que tu metabolismo necesita comer varias veces al día, porque es un metabolismo que gasta la energía más rápidamente, que lo que consume se va más rápido y que por sus características a nivel tanto del sistema gastrointestinal como a nivel celular necesita esa fuente de energía constante. Entonces, esos son los metabolismos que muchas veces son de un requerimiento un poquito más alto de carbohidratos y no tanto de proteína y grasa. Yo soy muy enfática en la palabra carbohidratos y no uso harina, no porque harinas están mal utilizadas, porque harinas es una forma de llamar a los carbohidratos, sino porque a veces se me confunden y cuando les digo más carbohidratos van a comer pan y azúcar. Entonces, hablo de carbohidratos, de alimentos como los que ya mencioné, que como les digo, no son malos. Pueden ser los vegetales, son carbohidratos, la papa, la yuca también, o sea, no es que porque que tiene que ser papa y yuca, no, los mismos vegetales son carbohidratos. Entonces hay personas que por sus características metabólicas necesitan comer más veces al día. Y así es, y eso es hambre. Y yo cómo sé si es adicción por el azúcar o hambre, muy sencillo. La adicción por el azúcar es quiero un dulce, ay, tengo un hambre. Entonces la te dice, y mira esta zanahoria, no, pero no tengo hambre de zanahoria, tengo como hambre de un pastel de arequipe y de un helado. Eso es una adicción. La adicción no se siente como un vacío acá, como el hambre fisiológica. Tú no sientes que quieres comer porque el estómago esté vacío. Tú sientes que quieres comer porque tienes un impulso, una necesidad y que quieres algo placentero. En cambio, el hambre es una necesidad de comer porque me estoy sintiendo agotado, porque estoy sintiéndome cansado, porque estoy sintiendo embotamiento. Y eso es muy importante, empezar a reconocerlo. ¿Listo? Empezar a reconocerlo. Cuando el metabolismo es lento, quiere decir que es unas características metabólicas que puede ser, porque yo no te puedo decir que porque tú me estás preguntando que es lento, el tuyo es lento, porque hay una confusión ahí. Se cree que si la persona sube de peso y no está quemando los carbohidratos rápidamente es porque su metabolismo es lento y no siempre. Puede ser de un metabolismo rápido, es decir, de un metabolismo que necesita unas ingestas, varias ingestas al día, pero que esté comiendo lo que no es, que esté comiendo unas proporciones en el plato inadecuadas. Entonces, si la persona normalmente no ha reconocido su cuerpo, pues hay veces puede hacerlo por sí sola y yo acompaño algunas veces esos procesos, pero dependiendo de tu condición médica o de tu estado de salud o de tu estilo de vida, a veces no se logra hacer por sí mismo en ese proceso de autogestión. Entonces, cuando no se logra hacerlo por sí mismo en ese proceso de autogestión, pues yo les sugiero que vayan a donde alguno de los profesionales de salud que son de mi equipo o si la persona quiere ir donde otro profesional que conoce y que lo considera que le puede colaborar, está bien. Algunos me dicen yo, jajaja, porque saben que tienen esa sintomatología de la adicción por el azúcar o la adicción por el salado, como me dice por aquí Juli, pero la idea de este espacio es precisamente eso, que vamos identificando esas características. ¿Listo? Entonces, ahí aprovecho para responder por aquí el tema de los carbohidratos. ¿Cuál metabolismo es más apto o no? Esto no es una generalidad. Yo en una charla de internet no te puedo decir, tu metabolismo es rápido. Si tú cumples con esto, checklist es rápido, ¿no? Somos personas y somos de unas combinaciones genéticas, estilos de vida, culturales distintas. Entonces sería inadecuado que yo te diga que con un checklist tú vas a identificar tu metabolismo. Entonces, en el proceso que yo manejo se hace una autoobservación, pero es un proceso acompañado y que vamos observando. Pero cuando la persona quiere saber y quiere que sea más rápido y que sea con una ayuda más clara, para eso están esos profesionales de la salud que nos acompañan, para ayudarles a identificar a ustedes esas rutas metabólicas que predominan y cómo gestionar su alimentación en cuanto al balance del plato. Y aquí al final, para que finalicemos esta primera parte, entra ese último ítemcito que digamos que
que lo voy a mencionar porque es importante, pero que no quiero que sea motivo de angustia, porque no necesariamente es una condición médica. Y es que hay una cosa que es la hipoglicemia, ¿cierto? La hipoglicemia es una enfermedad, pero muchas veces no es como tal una enfermedad que se presenta constantemente, sino que son estados del cuerpo. Cuando la glucosa, digamos que es con lo que el cuerpo usa para obtener la energía, la glucosa hay una cantidad en la sangre y esa glucosa el cuerpo la puede obtener de diferentes fuentes de alimentos que son de diferentes contenidos nutricionales. Hay unas veces que la obtiene de grasas y proteínas, otras veces que es directamente de los carbohidratos, pero lo más importante no es saber de dónde viene, porque ya les conté que este proceso no puedo pretender que ustedes lo van a entender en un ratico, pero sí es importante entender que cuando esa disponibilidad de glucosa en la sangre disminuye a unos niveles más bajos de los que mi cuerpo necesita para poder mantener la fuerza, para continuar con las actividades, entonces se produce una hipoglicemia. Esa hipoglicemia puede ser mareos, desasosiego, desconcentración o cosas más graves, y pasa mucho en las personas diabéticas, pero cuando la persona no es diabética, muchas veces no se va tan allá de ser mareos o dolores de cabeza, a veces pasa eso, pero a veces no son síntomas tan fuertes, sino que simplemente es mucha hambre y una sensación de que quiero mucho dulce. Entonces, eso es importante también empezar a identificar, porque una cosa es tengo muchas ganas de dulce y no sé por qué, pero yo me estoy alimentando bien, yo como alimentos realmente sanos y naturales, yo soy juiciosa y aún así me estoy sintiendo así. Puede ser que estás comiendo pues que la carga, lo que estás comiendo no es un balance o no estás comiendo suficientes veces al día, entonces te están dando esos momentos de hipoglicemia, o puede haber algo que tengas que revisar. Entonces les menciono estos tres apartes porque en los tres casos es hambre. Y usted no hay esa, porque se quiso comer un dulce un día, entonces ya es adicto al azúcar, no. Son comportamientos completamente diferentes. Y cuando yo aprendo a identificarlos, yo ya sé que si es hambre, como algo natural. ¿Qué como? Que es una de las preguntas que tenía anotaditas. ¿Como fruta, como frutos secos o como vegetales? Pues si tú todavía no tienes identificado cuál es tu ruta metabólica y qué te conviene más, coma cualquiera de esas, que finalmente en un momento de hambre, si usted come una fruta o un vegetal, es mucho mejor a que coma un pastel de arequipe o el helado, ¿cierto? Porque no te va a afectar más tus procesos a nivel metabólico. Pero si yo ya sé cuál es mi ruta metabólica, pues voy a elegir o proteínas o grasas o carbohidratos dependiendo de ese conocimiento que ya tengo en mi cuerpo. Uno de los tipsitos que yo tengo y que algunos profesionales recomiendan, hay que mirar si es válido para todos, es por ejemplo coger una cucharada de aceite de coco, una cucharadita de aceite de coco y ponerla en las bebidas calientes. Yo aquí me estoy tomando un chocolate caliente, entonces eso es una de las estrategias que yo utilizo. De hecho, yo no solo lo utilizo para la ansiedad, yo lo utilizo porque me gusta, pero es una de las cosas que sirven cuando uno tiene muchas ganas de dulces. Otra cosa es mantener preparaciones libres de azúcar en casa, y ahí hay que conectarse un poco con la cocina o capacitar a las empleadas para que realmente podamos tener ingredientes de alta calidad nutricional, porque es que lo que nos ofrece el mercado muchas veces o tiene harinas refinadas o tiene panela o tiene azúcar. Ay, ahí olvidé, la panela sí también produce esos mismos efectos de adicción que el azúcar, entonces tampoco es tan recomendada en este proceso. ¿Listo? Entonces, cuando yo mantengo estos productos en casa, pues va a ser más fácil que yo supla mis antojos sin entrar en la adicción, pero cuando tengo hambre, pues yo voy comiendo, y si veo que definitivamente no fui capaz de manejar el tema, entonces busco el apoyo nutricional a ver qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Pero es súper importante que ustedes identifiquen si es adicción por el azúcar o es hambre, porque ese punto de partida hace que ustedes entiendan cómo gestionar y qué respuesta dar al antojo. Porque si una persona que tiene adicción por el azúcar le cede a esa adicción, ay, es que es un dulcecito, al rato otro y al rato otro, es muy diferente a que una persona que no tiene la adicción, que simplemente tenga hambre, pues de vez en cuando se coma su dulce con azúcar normal. No lo va a hacer todos los días, entonces eso no le va a producir un efecto como tal. Y porque esa persona que tiene hambre, pues podrá consumir sus carbohidratos, que la papa, que la yuca, cualquiera de esos, dependiendo de cómo son sus hábitos y cómo está su cuerpo, porque ahí es donde entra la respuesta Beatriz, es que no siempre hay que eliminarlos. ¿Listo? Entonces, esta primera parte la quiero cerrar así, para entrar en la segunda parte, la que quiero ya especificar, que sí es ansiedad, que sí es ansiedad. La ansiedad es un tema de manejo emocional, la ansiedad es una emoción.
Es una emoción que está ligada al funcionamiento de unos neurotransmisores, como todas, es decir, hay unas hormonas que se llaman neurotransmisores que activan o se inactivan dependiendo de unas condiciones y generan esa sensación de ansiedad. Es una emoción natural, no necesariamente es un estado clínico. A veces se puede volver clínica o a veces se vuelve poder un trastorno de ansiedad porque haya un desequilibrio en esos neurotransmisores o porque haya habido un episodio traumático. Pero nosotros podemos vivir momentos de ansiedad en nuestro día a día y es completamente normal. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros, porque falta de autogestión emocional o por el momento de tensión que estamos viviendo, empezamos a compensar esa adicción, esa ansiedad con la comida. Es un término que quiere decir que yo utilizo la comida porque como estoy ansiosa me refugio en la comida. Es muy normal, no es una cosa terrible, es muy normal, pero si se te vuelve crónico te puede empezar a causar otros problemas que no necesariamente es que te subas de peso. Porque yo, por ejemplo, soy de las personas, se los confieso aquí en cámara, que cuando yo me siento ansiosa, yo compenso con la comida. Y hoy en día que yo casi no como azúcar porque realmente a mí no me provoca comer azúcar, todo me sabe muy dulce cuando tiene azúcar, yo me como cosas que yo preparo o que son sencillas y que mantengo acá. Pero aunque sean cosas que yo prepare, realizadas con frutos secos, con miel de yacón, con harinas alternativas, con huevos, con lo que sea, cuando yo empiezo a excederme y me dejo llevar por esa impulsividad que tiene una raíz de ansiedad y lo hago con una frecuencia muy grande durante varios días, 2, 3 semanas, empiezo a tener inflamación del colon, reflujo, gastritis, ligada a que la misma ansiedad a veces despierta esas dolencias, porque es una reacción que pasa en el cuerpo. ¿Por qué se despierta la ansiedad? Pues porque la ansiedad se despierta cuando hay sensación de peligro, cuando hay el encierro, cuando hay estrés constante y cuando el estilo de vida no te permite relajarte. ¿Por qué les estoy mencionando esto y por qué? ¿Cuál fue otra de las razones por las que quise hacer este en vivo? Estuvimos encerrados muchos meses. La mayoría, en algún momento, tuvimos un momento de ansiedad y comimos más. Porque lastimosamente, o lastimosamente no, gracias a Dios, la comida no es solamente a nivel de nutrirse, sino que genera felicidad, genera también placer y eso hace que muchas veces uno se relaje y que también se conecte, incluso la actividad de cocinar. Entonces, probablemente en este periodo con alimentos sanos o no sanos, hayamos entrado en un exceso. Y ahí está el problema de estos episodios de ansiedad, cuando estamos generando los excesos. Y si entramos en ese exceso se va reflejado en que te inflamaste, en que subiste de peso, en que se te descuadró el sistema gastrointestinal, en dolores de cabeza, en muchas cosas. Entonces aquí la invitación es a que no lo veamos como una característica propia, sino que nos desapersonemos de la ansiedad, como es que yo soy muy ansiosa y como mucho. No, usted en algunos momentos tiene ansiedad y en esos momentos de pronto come más de la cuenta y entra en exceso. Entonces eso quiere decir que hay que mirar cómo lo gestionas para que no lo conviertas en algo crónico y en unos excesos constantes. Y que sí tengo que tener claro cuál es el origen de esa ansiedad, porque una cosa es que estuvimos en cuarentena, otra cosa es que yo estoy en un estrés en el trabajo, pero si mi vida es así constantemente, entonces aquí no solamente vamos a tener que tener presente los cambios en la alimentación, porque esto es un círculo vicioso. La adicción por el azúcar me genera ansiedad y la ansiedad me genera ganas de azúcar. Entonces, estas dos pueden estar muy conectadas. Entonces, la mala alimentación me genera ansiedad y la ansiedad me genera que me alimente mal. Entonces, ese círculo vicioso, si no lo rompo desde aquí, desde las decisiones que tomo, desde cómo voy cambiando mis hábitos, no lo resuelvo. Que yo puedo darme unos espacios de placer donde en esa ansiedad me permito consumir algunos alimentos que me generan pues el relajarme está muy bien y algunas de los profesionales que acompañan en psicología lo recomiendan, pero no te puedes quedar ahí. Tú no puedes decir porque yo sufro de ansiedad o porque en ese momento estoy ansiosa, porque estoy pasando por esta situación de estrés, como, porque vas a generar una reacción en cadena donde no solamente es el tema de la ansiedad, sino a nivel de muchas otras cosas en tu cuerpo, sino que tienes que mirar qué es lo que está desencadenando esa emoción, esa ansiedad, dónde te estás sintiendo en peligro. Si es un tema de estrés, entonces cómo vas a gestionar ese estrés, qué acciones puedes tomar o cómo puedo modular, que es una forma de decir que lo vas a trabajar, esa ansiedad con otras actividades, hobbies, ejercicio. Entonces el ejercicio no es solamente la moda, que porque voy a bajar de peso. Yo de hecho considero que
usted sin alimentación adecuada y sin un estilo de vida consciente, usted puede matarse haciendo ejercicio y no va a lograr el peso adecuado porque no es lo único que sirve. Pero sí puede ayudarme a modular también esa ansiedad que ya tengo, sea porque la provoqué con la adicción por el azúcar o sea porque estoy viviendo momentos de ansiedad en mi vida, y a bajar esa carga emocional para paulatinamente ir bajando también los excesos en los que estoy incurriendo con la comida y regularme. Es decir, que cuando yo realmente estoy comiendo por ansiedad, como la emoción que me impulsa a comer de forma compulsiva, yo puedo permitirme unos espacios de eso, elegir alimentos que no me refuercen la ansiedad y ir mirando cómo puedo modularlo con el ejercicio, con actividades de entretenimiento o si requiero hacer algún proceso a nivel emocional para poder llegar a la raíz y solucionar el problema desde esa raíz. Entonces, si yo realmente, esa es la realidad, si yo realmente estoy comiendo porque tengo ansiedad y eso me provoca compulsión por la comida, en ese caso yo debo ir a la raíz y ver qué es lo que me está generando la ansiedad. Listo. Y por eso es lo importante de elegir los alimentos adecuadamente. ¿Cuáles son los alimentos que estimulan la ansiedad en el cuerpo? Es decir, que a nivel del cerebro me van a incrementar la ansiedad. Ya lo dije, azúcar, harinas refinadas, productos muy procesados, porque te activan. Entonces es como la ardilla, ¿cierto? Pero también están las bebidas estimulantes, donde entran el café, el chocolate en exceso y los té y cualquier sustancia que tengas cualquiera de esos químicos estimulantes. Entonces, si yo estoy en un episodio de ansiedad, me la paso tomando café, como cualquier bobada y no me autogestiono, eso no va a desencadenar en nada bueno. Cuando estamos en esos episodios de ansiedad, lo mejor es que te regules con el café, el chocolate, que mires cuáles de esas sustancias te activan o te desactivan, porque muchas veces el chocolate nos relaja, por ejemplo. Yo cuando tengo episodios o momentos en mi vida de ansiedad, le tengo que bajar al café, casi siempre hasta me toca eliminarlo del todo por algunas semanas. Pero me ayuda mucho el chocolate caliente, el cacao, realmente a mí me gusta más el consumir cacao caliente en leche de coco. Me ayuda y lo hago con esta cucharadita de leche de coco y eso a mí me relaja, es decir, no me activa más, me relaja. Yo ya lo he aprendido a reconocer y lo voy haciendo. Listo, otras veces uso leche dorada, en algunos casos aromáticas, pero yo no soy la más amante de las aromáticas, entonces yo hago lo que yo voy viendo que me genera bien y me gusta. Esa es la invitación, que ustedes van viendo que les genera bienestar y también les gusta para que vaya conectando, pero que tengamos presente que muchas veces las bebidas con sustancias estimulantes nos generan más ansiedad. Y ahí voy a hacer una anotación grande y es, hay veces ustedes, señoritas y señoritos, porque no son solamente las mujeres, utilizan bebidas para adelgazar. Estas bebidas casi siempre tienen cafeína, teína, porque están hechas con té verde o con cafeína o con té negro, y esas sustancias son estimulantes. Entonces la persona todo el día se la pasa tomando esos diuréticos y esas cosas para adelgazar. Qué pena si suena demasiado feo, pero no estoy criticando los productos porque podrá de pronto haber alguno que funcione, no lo sé, pero sí estoy diciéndoles a ustedes que sean muy conscientes de ese consumo, porque cuando estoy constantemente que me tengo que tomar un té diario de 1 litro, consumiendo cafeína o teobromina o teína, cualquiera de esas sustancias, entonces me estoy estimulando también a nivel del funcionamiento de mis neurotransmisores y probablemente, dependiendo de tu cuerpo, de tu sistema nervioso, causando mayor ansiedad, porque estoy liberando adrenalina, cortisol y todas esas hormonas que tienen que ver con la ansiedad. Entonces es un círculo vicioso que me da más hambre, como más dulce y entro otra vez en el mismo círculo que les he hablado desde el principio. Esta es la parte que a mí me interesa que entiendan, porque es que la ansiedad por la comida es cuando la ansiedad emocional o porque haya tenido un problema, o porque alguna cosa incluso del pasado me haga comer compulsivamente, me refuerza ese impulso y yo ahí lo puedo gestionar, yo puedo elegir alimentos que no tengan lo que me hace daño, pero tengo que ir a la raíz. Siempre tengo que ir a la raíz. Si es una adicción, voy a la raíz. Si es hambre, pues como y también voy a la raíz. Y si es ansiedad, pues tengo que ir a la raíz de esa ansiedad. Ya en estos últimos 10 minutos voy a entrar en la parte de preguntas. Hoy no hice receta porque precisamente este tema es muy grueso. De hecho, vamos a tener 3 publicaciones de artículos en el blog. Se van a empezar a hacer este fin de semana y cada semana una. Las personas que quieran que les notifiquemos
me manda el nombre, correo o teléfono si quieren que sea por WhatsApp y les mandamos un mensajito diciéndoles que ya se publicó en el blog o de pronto también lo vamos a tener publicados en las historias para que ustedes vayan, los que quieran, repasando estos temas y de pronto el que se quiera informar más, mirar en las fuentes bibliográficas que refiero. Pero ya en esta sección de preguntas, prefiero hacer la sección de preguntas porque recetas pues estoy componiendo constantemente, están los cursos y los talleres, vamos a tener un taller en octubre que sobre antojos que son para el día a día, o sea, que no es para ocasional, que son antojos que podrías consumir todos los días, entonces digamos que las recetas no es lo único que nos ayuda a autogestionarnos. Hola, ¿qué marca de leche de coco de almendras recomiendas que no tenga azúcar? La de leche de almendras, la verdecita del D1 es D1, no tiene tantos aditivos tan malos y digamos que la verdecita no tiene azúcar. La leche de coco, yo realmente casi ninguna me gusta porque casi todas me parecen muy aguadas. Entonces yo la leche de coco la hago. Entonces si quieres, simplemente si quieres comprarla, mira los ingredientes, que en los ingredientes dice o azúcar o edulcorantes, que no tenga ninguno de esos. Este es para Marta. O en mi YouTube, en mi canal de YouTube, está cómo se hace la leche de coco en casa, que es muy sencilla, no es algo largo y que si quieres lo puedes ensayar si de pronto quieres intentarlo. Apenas llegué, pero no vi qué comer cuando hay hambre, pero que sea sano. Laurita, nunca hablé de eso. Te dije que no comer. Y es no comer azúcar, harinas refinadas, ni productos muy procesados, porque eso te va a entrar en ese proceso. ¿Qué comer? Pues alimentos naturales, 100% naturales, alimentos hechos con frutos secos, cereales, productos 100% naturales. Bueno, guardo el en vivo, sí, la cantidad propia de té verde y té negro, pues cantidad propia, eso no es una generalidad. Hay personas que se podrán tomar 1 o 2 al día, hay personas que no deberían tomarse ninguno, porque depende de su sistema nervioso, de qué tanto las active. Pero la verdad, yo pues como a nivel general considero que más de 2 es demasiado, pero eso pues es una generalidad, no te puedes tomar eso a nivel personal porque ya tienes que revisar como tus características. Por aquí me decían, maíz pira, listo, el maíz pira está hecho con maíz, ¿es bueno o malo? No es propiamente malo. El problema del maíz pira es que está genéticamente modificado. Entonces tiene otros temas que no vamos a entrar a discutir hoy porque no es el tema de hoy, pero que yo no lo elegiría como el principal. Es decir, cuando son alimentos genéticamente modificados, que eso yo hablo en las clases, pero en algún momento voy a irles contando algo sobre el tema, no son los alimentos que deberíamos consumir en exceso. Entonces también ahí respondo la pregunta de las tortillas de maíz, señor Jorge Mario. Las tortillas de maíz pasa lo mismo, son de maíz, no es el alimento que deberíamos comer en exceso, pero pues dependiendo de cómo te gestiones tú, teniendo conciencia de que el maíz está genéticamente modificado, tú ya te regulas y miras qué tanto puedes ingerir. Listo. Entonces eso es lo que pasa con el maíz. Alguien preguntó del estreñimiento en niños, ese tema no lo puedo abordar hoy porque ese tema no tiene que ver con lo de hoy y porque realmente pues yo no soy el profesional adecuado para responderte esto, eso lo tiene que responder un profesional de la salud y tendría que evaluar tu niño que le está pasando. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante y la voy a mencionar antes de continuar aquí. Creo que ya no hay más preguntas, pero si tienen más preguntas me van contando. El chicle sin azúcar, que alguien por ahí lo mencionó. Listo. Es que yo consumo mucho chicle sin azúcar, pero me da, creo que estreñimiento. Si la persona todavía está, me hace la manito para ver si era una duda. Si no era una duda, yo igual se la voy a responder, porque eso está, digamos que en otra cosita chiquita que les quería mencionar y que bien que lo pregunten, que es los mitos y verdades. Entonces, cuando yo estaba investigando este tema de la ansiedad, pues para poder hacer como la información consolidada de una manera ordenada y que sea confiable, había unas sugerencias en algunas partes que me daban mucha risa porque dicen cosas así. Es que entonces, hazte unas infusiones así. Pues las infusiones pueden servir cuando son de plantas que ayudan a relajar, pero hay cosas que me parecían ilógicas. Por ejemplo, come chicle. Comer chicle, si es por ansiedad,
te puede dar problemas gastrointestinales, porque tú estás mastique, 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 y eso puede estar activando la salivación, está activando los ácidos gástricos del estómago, estás como activando algo cuando no le vas a dar alimento, entonces muchas veces eso despierta una gastritis, o si se te está irritando el colon, hay que revisar por qué. Entonces yo te sugiero que si estás masticando chicle sin azúcar constantemente por ansiedad, mira que aquí es el tema de la ansiedad que de pronto te está generando esa necesidad de estar consumiendo el chicle, entonces vas a tener que mirar si es por ansiedad, que es la ganas de comerlo constantemente, de dónde se despierta esa ansiedad para que vayas a la raíz y dejes de comer ese chicle, porque te estás generando un problema secundario. Entonces hay cosas, es que si yo, sí, hace Franco. Entonces, hay cosas que a veces nos dicen que son la solución, como esto de comer chicle, o por ejemplo, entonces reemplace el azúcar por dátiles. Los dátiles no son malos. Ojo, fíjense que no tengan azúcar porque la mayoría de los que yo conozco en Medellín tienen azúcar, son deshidratados con azúcar, pero si no tienen azúcar ellos son frutas, lo que pasa es que son frutas desecadas y no me dejan hacer la desintoxicación durante ese periodo, pero una vez que yo ya me desintoxiqué, me los comeré y el mismo cuerpo se regula, yo no los voy a comer compulsivamente. Entonces, reemplazar el azúcar por carbohidratos de absorción rápida o con alimentos sanos, pero de muy alto contenido de almidón, te hace caer otra vez en el círculo vicioso de que ya no me como el azúcar, pero todos los días como pancakes de yuca con miel, pues también es un exceso, ¿cierto? Entonces es cómo me regulo para no llegar a los excesos. Ese endulzante de chicle tiene carga glicémica y eso genera inflamación. Puede ser también eso, puede ser que el endulzante, que no, porque el chicle no es con azúcar, pero tiene un endulzante, pueda tener carga, o puede ser que no tenga carga glicémica, pero que genere la inflamación del colon, porque hay sustancias que por su toxicidad, como las gomas, como ciertos endulzantes, me generan una respuesta del cuerpo a esos tóxicos, entonces también generan la inflamación, a veces del colon y a veces inflamación en otras partes que no nos damos cuenta de que es peor, o proceso inflamatorio crónico. ¿La harina de almendras es más sana o tiene alto contenido de almidón? Bueno, Marta, súper bueno. Entonces, aquí complementándola a la otra chica que me había dicho qué alimentos sí comer, entonces me dice, entonces como no puedo comer harina refinada, ya no puedo comer nada. Listo, súper, aprovechemos este espacito chiquito. Sí, la harina de almendras es una opción. La almendra es una grasa. La almendra es un alimento que tiene más grasa que carbohidratos. Entonces, como tú no estás reemplazando la harina, el almidón por otro almidón, sino por grasa, tú puedes gestionar todo eso y comerte las cosas con harina de almendras. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que como en la tendencia moderna todo es harina de almendras y leche de almendras, hay personas que están desarrollando muchas alergias a las almendras. Entonces, hay otras que no son solo las almendras. Está que cualquier fruto seco tú lo puedes activar, moler en tu licuadora o en tu procesador de alimentos y con eso formar una harina y hacer tus productos. Hay que saberlos manejar porque no se utilizan en la misma proporción que la harina de trigo porque te puede quedar muy seco, ¿cierto? También la harina de coco, lo mismo, hay que saberla manejar porque a veces queda muy seca. También está cosas que no necesitan harina, cosas que por ejemplo se hacen con las mismas mantequillas vegetales o con frutas, porque yo por ejemplo puedo utilizar el plátano como si fuera mi harina y así complementar el plato que no sea solo plátano, solo yuca e ir balanceándolo. Entonces, puntualmente sí, la harina de almendras es más sana, no tiene alto contenido de almidón, es una harina que posee más fibra y grasas y puede ser una de las alternativas. La arepa se puede comer diario. Lili, ¿la arepa se puede comer diario o no se puede comer diario? Dependiendo de tus necesidades metabólicas. Pero si tu pregunta es si la arepa afecta el proceso de toda esta, pues de la adicción por el azúcar, no, porque no es un carbohidrato que te vaya a elevar el azúcar tan rápido en el cuerpo. Entonces, relativo a la adicción por el azúcar, no hay interferencia. Como mencioné ahorita, la arepa está hecha del maíz, el maíz está genéticamente modificado y ya ese es otro cuento. Y ya si lo consumimos diario o no, eso ya son decisiones que dependen de todas esas características individuales. Pero si te da tranquilidad saber que no te va a generar adicción por el azúcar, esa respuesta sí te la puedo dar. Bueno, chicos, ya casi se va acercando el momento de despedirme. Si alguien tiene una pregunta adicional que quiera que resolvamos, me cuenta. Y si no, está abierta también el espacio. Acuérdense que tenemos unos videos que son
a veces quincenales, de pronto en otros momentos semanales, que se llama un chocolate, pues le pusimos un chocolate con la chef, pero que es como responder una pregunta cada semana, donde le entregamos información a las personas con preguntas que nos parece que es importante que todos conozcan. Entonces, si alguien tiene preguntas que de pronto no se resolvieron, me las pueden escribir, yo se las respondo, y si veo que es bien chévere compartirla, la compartimos a todos. El pan, el pan, la adicción por el pan está completamente relacionada a la adicción por el azúcar. El tema del estreñimiento lo podemos abordar si quieres en otro momento. Yo lo puedo anotar aquí. María, te puedes ver el en vivo. En YouTube está solamente la miel de yacón, pero puedes buscar en mi Instagram las receticas de algunas cositas saludables dulces. Y la harina de tef no la conozco, entonces te lo voy a averiguar. Me despido.